En un anterior tutorial ya vimos cómo crear este interior para un libro de bajo contenido para poder venderlo en Amazon KDP, y en este tutorial vamos a ver paso a paso cómo crear y diseñar esta portada de la forma más fácil y rápida, y vamos a ver dos opciones. Por un lado vamos a hacerlo utilizando recursos prediseñados de un banco de imágenes, que en este caso va a ser Creative Fabrica, y la segunda forma va a ser utilizando recursos generados a través de la inteligencia artificial Midjourney. Ambas opciones son válidas y después vamos a ver cómo maquetar esta portada utilizando Adobe InDesign por un lado y por otro lado utilizando Adobe Illustrator, para que tengas también estas dos opciones. Te dejo con el paso a paso, dale like o dislike para saber si te interesan y te gustan este tipo de tutoriales, y suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre todos estos temas. Para diseñar la portada o la cubierta para nuestro libro, lo primero que tenemos que saber es cuántas páginas tiene el interior de nuestro libro. Así que para eso primero hemos tenido que crear este interior y saber tanto las dimensiones que tiene como el número de páginas, porque esto es lo que va a condicionar el tamaño total de la cubierta o de la portada. Una vez que tenemos este dato, que en este caso son 108 páginas y está en un tamaño de 6 por 9 pulgadas, este interior ya lo hicimos en un anterior vídeo en InDesign, buscamos en Google calculador de portada de KDP y te saldrá algo así. Entonces haces clic en esta primera página y nos va a llevar al calculador y plantillas de portadas de impresión de Amazon KDP, y aquí lo que vamos a hacer es descargar la plantilla que vamos a tener que utilizar para crear y diseñar la portada o cubierta de nuestro libro. Aquí en tipo de cubierta elegimos en este caso tapa blanda, tipo de interior blanco y negro, tipo de papel blanco, dirección de lectura de izquierda a derecha, unidades de medida, en este caso voy a elegir pulgadas, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que tú elijas después en tamaño de impresión del interior el tamaño del interior de tu libro, que en este caso es 6 por 9 pulgadas como hemos dicho. Y después aquí en recuento de páginas, esto es súper importante también como hemos dicho, para que el grosor del lomo corresponda al número de páginas que tiene. Si por ejemplo tuviera 500 páginas, ese grosor va a ser mucho más grande y por lo tanto afectaría a las dimensiones totales de la cubierta. Entonces, una vez que hemos especificado todos los datos, le damos aquí a calcular dimensiones, se nos abrirá una ventana parecida a esta y le damos a descargar plantilla. La plantilla se nos descarga en una carpeta con dos ficheros en dos formatos distintos, uno en PDF y otro en PNG. Ambos son exactamente iguales y si lo abrimos, en este caso yo he abierto el PDF, aquí puedo ver la plantilla que, como ya sabes, consiste en una única página con una sola cara en la que vamos a diseñar la contraportada aquí en el lado de la izquierda, el lomo en el centro y la portada en el lado de la derecha. Aquí abajo puedes verlo, aquí ya ves que pone contraportada, aquí en la derecha portada, y bueno, en la contraportada ya ves que también va esto amarillo que es el código de barras que Amazon KDP va a imprimir directamente. Lo que tengo que hacer yo ahora con esto es abrir un documento en el programa de diseño que vaya a utilizar, da igual que sea InDesign, Illustrator, Photoshop, Canva o el que sea, y aquí donde pone dimensiones totales voy a tener que incluir estas dimensiones, ya sea en pulgadas o en milímetros, da lo mismo. Estamos en InDesign, le damos a archivo nuevo, vamos a quitar aquí todos los márgenes a 0, todo esto lo dejamos en 0 y ahora aquí donde pone anchura y altura vamos a especificar las medidas de ese PDF. En este caso 317,33, lo pongo aquí en anchura y en altura 234,95. Quito páginas opuestas en este caso porque ya hemos dicho que es una página a una sola cara. Orientación la dejo como está, una página, y dejo todo directamente así, simplemente le doy a crear y ya tengo la página sobre la que voy a crear la contraportada, lomo y portada. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrar aquí la plantilla, ya sea en PDF o en PNG, me da igual, así que elijo una de las dos, en este caso voy a elegir el PDF, simplemente lo arrastro, hago clic y si lo encajo verás que tiene exactamente las mismas dimensiones que hemos definido y ves que encaja a la perfección. Entonces el proceso aquí de diseño es siempre el mismo, igual que en Canva, igual que en Illustrator o igual que en cualquier otro programa de diseño. Aquí ya ves que tengo las reglas, esto está también en todos los programas, ya sea Canva, Illustrator y demás. Entonces simplemente arrastramos las guías a las líneas verticales, que en este caso son 4. Tenemos esta línea continua negra, estas dos líneas discontinuas también negras y esta última línea de aquí que también es negra. Yo no pongo más guías porque aunque esta línea más ancha roja es para que no nos pasemos de aquí, yo sé que no me voy a pasar porque yo nunca llevo mis tipografías o partes importantes de la portada hasta este límite. Otra cosa es que llevemos el fondo hasta el ras de la página, eso obviamente sí podemos hacer. Lo que no podemos hacer es que por ejemplo un texto termine aquí porque entonces corre el peligro de que se nos corte, pero como yo sé que siempre dejo mis diseños que respiren bastante, pues no tengo problema con eso. Entonces ya has visto que acabo de añadir dos guías horizontales, que son esta de aquí abajo y esta de aquí arriba, que son las dos líneas negras, y ya tendría mi pauta, mi plantilla con las guías puestas. Entonces, si tengo pensado poner algún
texto o algo aquí, sería conveniente marcar dónde va este código de barras para saber que todo lo que ponga por aquí, pues luego lo va a tapar. Entonces eso tendría que tenerlo en cuenta. Yo en este caso, como no voy a poner ningún texto, simplemente la dejo así, ya puedo eliminar la plantilla de fondo y ya ves que me queda la plantilla estructurada con las guías. Entonces aquí en la izquierda va la contraportada, aquí en el centro el lomo y aquí a la derecha la portada, como ya hemos dicho. Y ahora solamente tendríamos que diseñarla como tal. En esta ocasión vamos a ver cuál es la forma más fácil y más rápida de diseñar una portada para libros de bajo y medio contenido, en este caso para un libro de registro de diabetes o del azúcar en sangre, y esto se reduce a utilizar un patrón de fondo, porque es una forma muy práctica, muy recurrente y que a la vez queda un resultado muy profesional y muy atractivo y que puede dar muy buen resultado. Entonces, de cara a utilizar estos patrones, obviamente podemos crearlos nosotros mismos con nuestros propios recursos y nuestras propias ilustraciones, pero en este caso, como el objetivo es optimizar nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra dedicación y tomarnos esto como un negocio, vamos a utilizar o bien patrones prediseñados que vamos a extraer de un banco de imágenes del que tengamos licencia para poder utilizarlos a nivel comercial y en impresión bajo demanda. Yo ya sabes que utilizo Creative Fabrica y que si quieres probarlo tienes un descuento en la descripción de este vídeo, y si no, otra de las alternativas es utilizar una inteligencia artificial, que en este caso yo he utilizado Midjourney. Te voy a dejar aquí el prompt que he utilizado, pero bueno, es súper fácil, simplemente te tienes que acordar de añadir al final la etiqueta Tile, T-I-L-E, porque esto lo que hará será que va a crear los patrones hasta el ras y no va a dejar bordes blancos, y esto es muy importante para luego poder utilizarlos. Entonces Midjourney puede dar muy buen resultado, estos están bastante bien, pero si no te quieres meter en inteligencias artificiales, aquí en Creative Fabrica la forma de buscarlo sería crear tu cuenta si no la tienes, y yo he buscado aquí en el buscador patterns directamente, o sea, patterns escrito así, o pattern, que significa patrón en inglés, y si bajas hacia aquí abajo, donde pone licencia especial, vamos a marcar impresión bajo demanda. Entonces selecciono impresión bajo demanda porque así yo ya sé que todos los que me vayan a aparecer ahora voy a poder utilizarlos en esta impresión bajo demanda. Y bueno, ya ves que hay un montón de patrones y podríamos elegir el que consideremos que es más óptimo en relación a la investigación que hayamos hecho de nuestra competencia o del tipo de diseño que queremos utilizar. Vamos a suponer que de Creative Fabrica me gusta este de aquí, ya ves que tiene uso comercial e IBD completa permitidos. IBD significa impresión bajo demanda, así que la licencia es la que tiene que ser para poder utilizarlo en Amazon KDP. Le voy a dar a descargar y en este caso se me ha descargado directamente así tal cual en formato PNG, tal y como lo estás viendo aquí. Vamos a ver ahora dos formas de utilizar estos patrones, tanto si lo hemos descargado de Creative Fabrica como si lo hemos generado a través de Midjourney o a través de una inteligencia artificial. Y para ello vamos a utilizar Adobe Illustrator. Una vez que abro Illustrator voy a elegir A4, me da lo mismo en realidad el tamaño porque simplemente lo voy a utilizar para crear el patrón, pero luego lo voy a llevar a InDesign. Una vez que lo he abierto voy a arrastrar aquí el patrón. Voy a hacerlo primero con el de Creative Fabrica, con el que me he descargado. Ya ves que lo he abierto, lo voy a hacer un poco más pequeño, así de forma proporcional. Una vez que hemos reducido el tamaño de la imagen, vamos a darle aquí a ventana y vamos a abrir muestras. Y antes de eso, para poder utilizar esta imagen como patrón, ya ves que aquí aparece como una cruz con líneas azules. Eso significa que la imagen no está incrustada, es decir, que está como link, y nosotros necesitamos que sí esté incrustada. Para ello simplemente la selecciono y aquí en el panel de la derecha ves que me pone incrustar, así que le doy y ya ves que ahora esa cruz azul, cuando la selecciono, esas dos líneas azules que aparecían haciendo una cruz han desaparecido, por lo tanto ya está incrustada. Otra forma de saber si está incrustada o no es ir a ventana, a enlaces o links, según como te aparezca, y si pongo el cursor por delante ya ves que aparece vínculo incrustado, por lo tanto ya sé que está incrustada. Además, cuando no lo está aparece un icono. Si ahora la desincrusto, que es lo que acabo de hacer, ya ves que aparece aquí este símbolo que pone vinculado, por lo tanto cuando pone esto no está bien y no nos va a poder servir. Repito, tiene que estar incrustada, entonces le doy aquí a incrustar y ya ves que ha desaparecido ese link de aquí del apartado enlaces y también ha desaparecido una vez más la cruz. Entonces una vez que lo tengo así y con el panel este de muestras abierto, lo que voy a hacer es simplemente arrastrarlo. Ya has visto lo que acabo de hacer, o sea, simplemente arrastrarlo y ya me ha aparecido aquí. Entonces yo ahora esto lo puedo borrar y si abro un rectángulo o un cuadrado y elijo la muestra que he añadido, que es esta de aquí, ya me está haciendo el patrón, o sea, no tengo que hacer nada más, simplemente es hacer un rectángulo, un cuadrado o cualquier forma que tenga las dimensiones que yo quiera y ya me está generando el patrón. De hecho, si yo quiero utilizar, imagínate una forma redonda, que en este caso no tiene sentido, pero imagínate para algún otro proyecto, lo que sea, pues lo mismo, me va generando en base a ese patrón. Entonces yo lo que suelo hacer es hacer
esto en Illustrator porque es súper rápido, porque hacerlo en InDesign supondría tener que duplicarlo manualmente, porque en InDesign no tenemos esta opción, por lo menos hasta fecha de hoy y hasta donde yo sé. Por lo tanto, esto solamente podemos hacerlo en Illustrator. Lo que voy a hacer es expandir el patrón pues en este A4, aunque en realidad podría dejarlo como quisiera, porque yo luego lo voy a adaptar en InDesign en la plantilla que hemos abierto. Y una vez que lo he hecho, lo que voy a hacer es exportar esto pues a formato PNG o JPG o incluso PDF. En este caso lo voy a hacer a PNG. Para eso le voy a dar a archivo, exportar, exportar como. Voy a elegir PNG como te digo. Aquí voy a poner flores, fondo. Aquí elijo PNG, le doy a exportar. Aquí elijo, muy importante, 300 puntos por pulgada, porque ya sabes que para impresión utilizamos esa resolución. Aquí en fondo le voy a dar en este caso a fondo blanco, porque no me interesa que sea transparente, y le doy a OK. Una vez que estoy en la plantilla de InDesign hago control D o comando D, voy a la carpeta donde haya descargado el PNG desde Illustrator, le doy a abrir y directamente pues ya lo tengo aquí. Entonces ya ahora esto lo puedo ubicar como quiera. Ya ves que tiene bastante resolución, entonces igual hasta podría ponerlo así, pero bueno, si no lo quiero girar, pues simplemente reduzco así la forma que tiene y lo ubico, por ejemplo, aquí, y luego esto lo puedo duplicar para ponerlo también en la contraportada. Y quizá me ha quedado como demasiado pequeño el patrón. Aquí si le doy a previsualizar lo vas a ver, me ha quedado como demasiado detallado. Entonces aquí lo que puedo hacer es, a la hora de crear el patrón, lo voy a hacer otra vez. Si esto lo pongo así más grande y vuelvo a hacer lo de antes, es decir, la selecciono, le doy a incrustar, lo vuelvo a llevar aquí a las muestras, pero en este caso ahora al abrirlo, como lo he hecho sin hacerla tan pequeña como antes, ya ves que esta era el primero que habíamos hecho, si yo selecciono el segundo, ya ves que ahora me queda mucho más grande. Entonces en este caso igual queda más bonito, más elegante así. Entonces ahora lo que tendría que hacer es volver a adaptarlo más o menos a la página, lo exporto en PNG y podría utilizarlo directamente en la portada. ¿Cómo tendríamos que hacerlo con el patrón que hemos creado, en este caso con Midjourney? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es primero descargarlo, o sea, simplemente hago clic en el botón derecho, le doy a descargar y ahora lo tendría en formato PNG. Ahora lo voy a abrir en Adobe Photoshop porque evidentemente estos son 4 patrones y yo tengo que elegir uno de ellos, no puedo utilizar los 4 a la vez. Entonces, en este caso yo voy a elegir este primero de aquí, este cuadrado, así que le voy a dar a la herramienta esta de recorte y simplemente lo voy a hacer de forma proporcional hasta el borde de donde llegue el patrón que he seleccionado, que en este caso es el primero. Simplemente hago clic aquí y ahora aquí podría hacer varias cosas, podría mejorar la resolución y demás, pero en este caso no lo voy a hacer puesto que va a quedar en un tamaño muy pequeño. La resolución es suficiente tal y como viene por defecto desde la inteligencia artificial. Lo que sí puedo hacer es, si abro aquí en ajustes esta herramienta de tono saturación, aunque esto se puede hacer de otras formas también, yo puedo editar ligeramente este patrón en el sentido de que puedo cambiarle los colores. Entonces a mí me gusta tal y como está, pero si queremos hacer algo un poco más único y alterar esa imagen que nos hemos descargado desde la inteligencia artificial, pues puede ser interesante utilizar esta herramienta y modificar un poco el patrón, como te digo, y bueno, ir jugando aquí un poco con estos ajustes. También podemos darle aquí abrir y contraste y oscurecerla un poco más o aclararla o lo que prefiramos, y en este caso la voy a oscurecer un poco y le voy a ampliar así un poco el contraste. Y ahora directamente lo que voy a hacer es exportarla en JPG o en PNG. Para eso le doy a archivo, exportar, exportar como. Aquí elijo PNG, quito transparencia, le doy a exportar, lo guardo en el escritorio. Y ahora lo que tendría que hacer es volver a Illustrator, abro la imagen que acabo de crear en Photoshop, la reduzco un poco para que no quede tan gigante, ahora la acerco y voy a hacer lo mismo de antes, la selecciono, le doy a incrustar, la muevo aquí a muestras, la elimino y ahora aquí elijo el cuadrado, simplemente hago un cuadrado así, elijo el patrón y ya ves que queda perfecto. Entonces bueno, esto pues lo pongo así ocupando toda esta página, que en este caso es una 4, y lo que voy a hacer es exportarla y bueno, ya ves que si la acerco queda perfecto, o sea, realmente no se nota dónde están los cortes de los distintos patrones que ha cogido para aunarlos y crear luego este estampado o este patrón más grande, ¿no? Así que una vez que lo tenemos, lo mismo, archivo, exportar, exportar como. Elijo la carpeta que quiera, aquí elijo resolución alta, le doy a OK. Ahora vuelvo a InDesign, aquí pongo la vista normal para que me aparezcan las guías que habíamos puesto antes. Ahora hago comando D o control D, selecciono la imagen de donde la tenga guardada y directamente la puedo ubicar aquí como quiera. Y en este caso la voy a recortar un poco, la resolución es suficiente como para poder hacerlo, puesto que el tamaño de este cuaderno es menor que el de la imagen que acabo de poner, porque la imagen está en A4 y el cuaderno está en lo que sería una A5 más o menos, que son 6 por 9 pulgadas, como ya hemos visto. Entonces podría poner esto aquí directamente así como fondo y en la contraportada podría poner exactamente lo mismo, y como lomo le puedo dar aquí a la herramienta esta de rectángulo y simplemente crear aquí
un rectángulo más o menos así, y a mí me gusta ponerle algún color que tenga sentido respecto al diseño, ¿no? Pues algún color que pertenezca al propio diseño como tal. Entonces, bueno, en este caso podría ser naranja o verde, yo creo que me convence más así. Y si quito las guías, pues así es como se vería. Entonces, esto sería el fondo sobre el que ahora podemos poner los textos y demás. Y en este caso lo voy a dejar muy sencillo para no alargar más el tutorial, pero lo que haría sería, a lo mejor, utilizar un marco o algo que pueda descargarme desde Creative Fabrica, o en este caso voy a utilizar directamente la herramienta rectángulo y le voy a poner aquí como una franja así. Ahora selecciono aquí, bueno, esto puede ser que lo tengas en el panel de arriba o puede que lo tengas en este menú de la derecha, dependiendo de cómo tengas configurado tu InDesign, pero voy a elegir que los vértices sean así curvos y aquí puedes ampliar el nivel de curvatura o reducirlo. Después le voy a poner aquí un contorno blanco y aquí voy a seleccionar, pues, por ejemplo, este fino grueso. Ahora le he puesto aquí 7 puntos, a lo mejor lo pongo un poco más y así me hace como esta franja, que en realidad estoy pensando que en vez de color blanco blanco, lo que voy a hacer es coger este color de aquí, que es como crema, lo voy a añadir aquí a las muestras y ahora le voy a poner tanto al fondo como al contorno este tono de blanco roto, o bueno, beige mejor dicho, y yo directamente lo que podría sería ponerle aquí el título. Entonces voy a ir al documento del interior que ya diseñamos en un anterior vídeo. Si no lo has visto te invito luego al final a que lo veas, pero aquí ya ves que yo creé directamente esto con unas tipografías que me descargué de Creative Fabrica. Entonces lo voy a copiar, a lo mejor no es lo más óptimo a nivel de legibilidad porque lo suyo es que la portada se pueda ver bien cuando sale en pequeño, pero bueno, ahora para hacer el ejemplo pues lo voy a hacer así porque, como siempre te digo, aquí lo que interesa ahora mismo es ver el proceso de diseño como tal y no tanto cómo optimizar nuestros libros y demás. Entonces, bueno, más o menos podría ser así. Yo creo que lo haría más grande para que se vea mejor, quizá algo así, y esto obviamente tendría que estar centrado. Si le doy aquí a normal, otra vez a la vista, tendría que estar centrado respecto a estas guías de aquí. Bueno, ya ves que está perfecto encajado ahí el texto, y el rectángulo lo mismo. Hay varias formas de saber si el rectángulo está centrado o no, pero bueno, yo ahora lo voy a hacer así. Lo que hago es llevar el borde de la derecha hasta la guía de la derecha, el borde de la izquierda hasta la guía de la izquierda, y ahora lo que voy a hacer es reducirlos a la vez mientras presiono el botón Alt. Entonces ya ves que lo hace proporcional y ahora estaría centrado. Y lo que estoy viendo es que esto de Sugar, aunque realmente sí está centrado, esta R como sobresale así, este trazo de aquí, lo que voy a hacer es echarla un poco más hacia la izquierda para que visualmente quede centrado y quede mejor. Entonces yo creo que así podría estar bien. Esto de Tracker también tendría que centrarlo, que de hecho puedo utilizar directamente la caja esta y ya ves que está centrado respecto a la caja. Y bueno, pues así podría ir quedando. Luego obviamente aquí podría poner mi nombre, en la contraportada podría poner más información, quizá algún texto, a lo mejor podría hacer aquí otra caja que fuera más o menos así y aquí explicar un poco pues de qué va este Blood Sugar Tracker o lo que sea, aunque en este caso, al ser un libro con poco contenido, la contraportada no se va a previsualizar en la imagen de producto del libro dentro de Amazon, pero bueno, que por poder podríamos hacerlo. Luego también otra cosa que podemos hacer es ponerle aquí texto al lomo. En este caso pondría Blood Sugar Tracker. Tiene que estar en un tamaño bastante pequeño y lo voy a poner en 8 o quizá en 7 y simplemente lo giro así de lado, lo pongo en el centro del lomo, le doy a ventana, objeto y maquetación, alinear, y aquí voy a seleccionar alinear con la página y le voy a dar a esta opción de aquí que pone alinear centros verticales. Entonces así me queda centrado respecto al diseño en vertical. Y bueno, pues este podría ser más o menos el resultado final. Estoy viendo ahora que es un poco grande, a lo mejor lo pondría en el 6 y tendría que ajustarlo un poco mejor en el centro, pero más o menos yo creo que se entiende la idea de cómo podemos crear una portada bastante resultona con un resultado bastante interesante que para los libros de bajo contenido de registro o logbooks suelen funcionar bastante bien, porque al final, dentro de que es un libro para registrar la diabetes o el azúcar en sangre o lo que sea, pues es bastante atractivo, ¿no? O sea, no tiene como ese toque médico, por así decirlo, y puede ser bastante interesante. Una vez que la hemos dado por definitiva, lo que tendríamos que hacer es darle a archivo, exportar, elegimos la carpeta donde la queramos guardar, le damos a guardar y aquí en los ajustes del PDF elegimos exactamente los mismos que para el interior, impresión en alta calidad, aquí las páginas, en este caso todo, porque en este documento solamente tenemos una página. Obviamente si hubiésemos creado varias versiones de la portada, aquí tendríamos que elegir rango y elegir pues la página que sea la definitiva. Imagínate que la tenemos en la página 5, pues sería la 5. En este caso, como te digo, esto no aplica y sería todo, y todo lo demás lo dejamos tal cual está. Si lo haces así no vas a tener ningún problema. Le damos a exportar y ya tendríamos aquí el PDF listo para subir a Amazon KDP y subirlo junto al interior que ya habíamos
hayamos diseñado. Y ahora a lo mejor te estás preguntando, vale, ¿y no podemos diseñar la portada directamente en Illustrator ya que hemos creado ahí el patrón? Y la respuesta es sí. Vamos a ver rápidamente cómo hacerlo. Simplemente abrimos Adobe Illustrator, le damos archivo nuevo. Aquí elegimos imprimir porque bueno, así ya va a estar optimizado para impresión. En anchura y altura ponemos directamente las dimensiones totales de la plantilla de la cubierta que nos hemos descargado, es decir, estas de aquí. En este caso voy a elegir milímetros. Una vez que los he copiado y pegado, aquí obviamente le puedo poner un título, voy a poner portada Illustrator. Orientación la dejo así como se queda por defecto en horizontal, mesas de trabajo 1, esto lo dejo en 0 y esto lo dejo tal cual está. Le doy a crear y una vez que tenemos creado el documento, el proceso sería exactamente el mismo. Tengo que exportar aquí el PDF o el PNG con la plantilla. Para ello voy a la carpeta donde lo tengo, arrastro, pues en este caso voy a hacerlo con el PNG, simplemente lo suelto y lo coloco justo encajado dentro de la plantilla. Ya ves que encaja a la perfección. Ahora lo que tenemos que hacer para que nos aparezcan las reglas y poder poner las guías es ir a el menú de arriba donde pone ver. Vamos a darle aquí a reglas, mostrar reglas. Una vez que se muestran, ya ves que están aquí, simplemente lo que haríamos sería arrastrar una vez más 4 guías verticales, tal y como estoy haciendo. Ahora lo estoy haciendo un poco rápido, lo suyo es hacerlo un poco más preciso, y para hacerlo más preciso lo que podemos hacer es hacer un zoom para acercarlo, pero bueno, ahora para ver el ejemplo lo voy a hacer así. Entonces serían 4 verticales y 2 horizontales, esta y esta otra de aquí abajo. Si ves que las has puesto mal, la puedes seleccionar y mover con el teclado y bueno, ya ves que ahora más o menos está bien. Entonces una vez que las he ubicado, elimino el fondo de la plantilla y ya tengo la estructura sobre la que crear la contraportada, el lomo y la portada exactamente igual que hemos hecho en InDesign. Solo que en este caso, como te digo, si yo arrastro el patrón que quiero utilizar, pues ya directamente lo voy a poder hacer aquí. El proceso sería el mismo, lo selecciono, le doy a incrustar, voy a ventana, muestras, lo arrastro, lo puedo eliminar y ahora ya con la herramienta de rectángulo selecciono el patrón y ya ves que lo tengo aquí. Entonces bueno, en realidad en este caso casi que podría ponerlo directamente ya en la contraportada y en la portada. Entonces ya me está cubriendo toda la cubierta. Otra cosa que puedo hacer si quiero utilizar InDesign, porque personalmente me gusta más y estoy más acostumbrado a utilizarlo para maquetar las portadas y los interiores de Amazon KDP, pues lo que puedes hacer es crear la portada y la contraportada aquí con estas dimensiones, esto copiarlo y llevarlo directamente a InDesign. Pero si no, lo que puedes hacer es hacerlo todo aquí tal y como estamos haciendo ahora mismo. Entonces es que sería exactamente igual. Aquí en el lomo yo puedo ponerle un rectángulo de un color sólido o un color plano, que en este caso puede ser el naranja. Al ser un patrón no me está dejando coger el color porque lo que me coge es el patrón. Para coger el color, si vuelvo a soltar aquí el patrón que me he descargado de Midjourney, ya ves que aquí sí que es un JPG, no es el patrón como tal, o un PNG en este caso, aquí sí que me va a pillar los colores como estás viendo. Entonces ahora ya lo puedo volver a borrar y así hago este lomo con un color que pertenece a este patrón y bueno, pues así como que combina mejor. Y luego con la herramienta de texto de aquí lo que podría hacer es abrir una caja de texto y escribir lo que quiera poniéndole la tipografía que quiera y demás. Y evidentemente aquí podría ponerle pues una forma de estas, pues imagínate que en este caso le pongo así como un óvalo y aquí podría hacer lo del texto que acabamos de ver o copiar el texto si es que ya lo he hecho en el interior de InDesign, como es este caso que ya hemos visto antes. Incluso estoy pensando que en este caso, mira, lo voy a poner de este color, el texto que quiero copiar lo copio, este es InDesign y ahora vuelvo a Illustrator y aquí directamente hago Control V. Entonces esto está en color negro, en este caso pues a lo mejor podría ponerlo en color blanco, no lo sé. Y bueno, lo dicho, esto al final podría estar muchísimo mejor diseñado, pero esto es para ver el ejemplo del proceso de diseño como tal y a partir de aquí tú puedes hacer todo lo que quieras. De hecho puedes ponerle aquí un fondo con una etiqueta que te puedas descargar de Creative Fabrica o hacerlo de la forma que tú consideres. Una vez que la damos por finalizada o por definitiva, lo que haríamos para guardarla en PDF en Illustrator tenemos que hacerlo de la siguiente forma, dándole a archivo, a guardar como y aquí seleccionamos Adobe PDF, le damos a guardar y aquí donde pone ajuste preestablecido de Adobe PDF elegiríamos impresión de alta calidad. Esto de conservar capacidades de edición de Illustrator podemos quitarlo, pero bueno, tampoco pasa nada por dejarlo. Le damos a guardar PDF y una vez que lo he exportado ya ves que queda perfecto, exactamente igual que haciéndolo con InDesign. O sea, al final son dos formas de hacer lo mismo y da igual el software que utilices, pero quería que viéramos las dos opciones por si solamente tienes uno de los dos y para que veas que obviamente esta estrategia de utilizar este tipo de fondos se puede hacer todo directamente desde Illustrator. Déjame en los comentarios si ya has probado a crear este tipo de portadas con patrones y qué te han parecido, y si no lo has hecho nunca dime qué te ha parecido. Te dejo por aquí el anterior vídeo donde vimos cómo crear el interior para este libro de bajo contenido en concreto. Suscríbete si quieres seguir aprendiendo sobre cómo publicar libros de bajo y medio contenido en Amazon KDP y sobre emprendimiento en general y nos vemos en el siguiente vídeo.